¿Cómo andan amigos y amigas de Instagram y YouTube? Quizás lo suba a YouTube a esto también, pero en YouTube no le van a dar mucha bola porque somos muy pocos y todavía no llegamos ni a los 200, gente. Bueno, acá les muestro mi dorsal de corredor. Está al revés, perdón. Ahí. Estaba al revés porque yo les quiero empezar a contar un poco sobre la carrera, cómo gestioné. Acá está mi medalla finisher. Siempre activo. Les voy a mostrar igual alguna otra medallita, mis 110 de UTACH, que de reloj me quedaron 104, por eso esta vez me aseguré de traerme 110 de San Martín. Acá está mi medallita de los primeros 100 kilómetros que hice en competencia, Bariloche 100 primera edición, y acá está a mi medallita de los 70 kilómetros de Patagonia Ram, donde hice 9 horas en 2023. Bueno, vamos derecho al asunto. Patagonia Ram, 9 de la noche en Regimiento de Infantería 4 o 2 era, no recuerdo bien. A 2 kilómetros del camping de Laca, donde yo me quedaba, ¿no? 21 horas largaba la competencia. Ustedes que ven acá, por favor, todo su vida. Bueno, ¿cómo gestiono yo esta parte? Acá no me voy a hacer el nutricionista ni en nada, porque unos días antes yo vi a una chica que hablaba sobre qué tenemos que consumir, o sea, de alimentación, líquido, qué. Si somos unos simples mortales, pues yo soy un corredor, no soy de elite, o sea que si bien yo competí gran parte de la carrera, la otra parte de la carrera, o sea, gran parte competí y lo que siguió fue a pulmón, o sea, garra y coraje. Significa que nosotros tenemos que tener otras cosas en cuenta, ¿no? En cuanto a alimentación y a hidratación. Escuché que la chica decía que lo puse en práctica y ahora se los voy a compartir para que ustedes vean de que yo no soy una persona que se hace el que la sabe, sino que absorbo información de afuera, la aplico a mi conocimiento, absorbo información con mi conocimiento y mi sentido común, digo, che, va a funcionar. En la subida, ¿qué tenemos que consumir de líquidos o hidratos o comida? ¿Qué hacemos en la subida? ¿O solo subimos y esperamos hasta el primer puesto de abastecimiento, que es en el kilómetro 8? 8 kilómetros en subida, créanme que no son 8 kilómetros como que salimos acá, son 8 kilómetros interminables. Significa que, bueno, los primeros 8 kilómetros todo trepada. No recuerdo la altimetría, pero arrancamos a los 600, seguramente son como 400 positivos. Bueno, subimos hasta el primer piquito y bajamos un cachito. Yo escuché una chica que hablaba sobre los hidratos de carbono. Yo en mi caso llevé hidratos de carbono líquidos para preparar, que se llaman maltodextrina, o pueden ser, vienen en paquetes que vienen ya hechos los hidrogel, que traen maltodextrina y otras cosas más, que están buenos. El que es pudiente, nada, te puedes comprar. Lo que tienen esos son cansadores, porque vienen como muy saborizados. En cambio la maltodextrina uno la compra en la farmacia, son carbohidratos en polvo y vos te las preparás. Yo la preparo, o sea, son 50 gramos cada 500 mililitros de agua. O sea, yo tengo unos tarritos, unas preformas, que preformas se llama porque son las botellas antes de inflarlas, ¿no? En las fábricas de botellas, donde entran 100 gramos de este polvillo, que es maltodextrina. Yo lo mezclé con un poco de creatina y le puse jugo para saborizar, un jugo en sobrecito y listo. Cuestión, la chica hablaba sobre algo que tenemos que consumir en la subida, porque nuestro cuerpo va subiendo y va gastando energía. No nos podemos descuidar porque son 110 kilómetros. Tenemos que entender que como poco, entre 19 y 20 horas nos va a llevar, si no nos lleva más. Menos también, pero si nos lleva menos significa que más vamos a necesitar porque vamos a correr mucho más rápido. Bueno, en la primera parte del recorrido yo decidí prepararme las 2 botellas de maltodextrina, que eso la verdad fue una decisión muy audaz. ¿Por qué? Porque yo iba tomando eso, que es los carbohidratos, o sea que energía instantánea, de rápida asimilación.
Paralelo a eso también tenemos que tener en cuenta la hidratación, porque sí, son líquidos, pero no van a hidratar lo suficiente porque la demanda, ¿no? La demanda eh, de hidratación y de hidratos de carbono y el desgaste físico que tenemos en una subida así, y con todo lo que conlleva, ¿no? En una competencia de adrenalina, todo, nuestro cerebro que va laburando y va gastando, también va trabajando, es mayor a la de un entrenamiento común. Así que, pastillas de sal, saber gestionar bien las pastillas de sal. Yo fui mucho a sensación. Hice la primera subida con los hidratos de carbono en líquidos y pastillas cada una hora. Pastillas de sal, las de Nutremax vienen, pastillas que son sales, electrolitos y que tienen potasio y bueno, y algunas cosas más. Cada una hora. Donde empezamos a hacer esta bajadita empecé a sentir unos tirones. Me di cuenta que estaba un poco deshidratado. Porque los tirones musculares muchas veces es falta de deshidratación. No estás hidratando bien. En el primer puesto yo ya dupliqué la dosis de sales en pastilla. Tomé cada menos tiempo durante un lapso. Tampoco tomé una cantidad. De las 10 pastillas habré tomado, que me sobraron 8, habré tomado 9, pero entre 8 y 9 pastillas en 100 kilómetros, en 19 horas. Tampoco podemos tomar muchos y pasarnos. Pero es cierto que a veces una por hora es poco de acuerdo a la exigencia del recorrido. Yo me di cuenta, así que dupliqué la dosis. Más que nada en la primera mitad de la carrera. Y me di cuenta que funcionó porque después de ahí en adelante corrí toda la noche y no sentí ningún tirón en ningún músculo de las piernas ni en ningún lado. Bueno, seguimos. Hidratos de carbono líquido, llegamos al primer puesto de abastecimiento. ¿Qué haces en el primer puesto de abastecimiento? Comés comida sólida, comida real. Yo tenía papa y sándwiches, un sándwich de palta y queso. Recomendación, la palta con queso va muy bien para esos momentos donde por ahí se te cierra el estómago. ¿Cómo evitamos que se nos cierre el estómago? Los geles, tener mucho cuidado con los geles. Los geles son buenos, yo los utilicé 2 geles en toda la carrera, uno al principio y otro al final. Eso se prueba en entrenamiento, todo se prueba en entrenamiento. La papa hervida con sal, la papa entera con cáscara, pruébenla, por favor, va muy bien, te sienta muy bien en el organismo, pero es cierto que lo sólido es todo al principio. Hasta la mitad de la carrera un poquito más si venís bien, pero lo sólido es al principio, después tenés que manejar con líquidos, pero no líquidos de geles y todo eso, porque tener mucho cuidado con los geles. En los puestos de abastecimiento de este tipo de carreras hay mucho sopa. Yo apliqué mucho sopa y fruta. Sopas líquidos, solo la sopita líquida. Caliente, viste que eso ya tiene sales y algunos condimentos. En algún puesto, saliendo creo que fue en el próximo puesto, a ver, Paz Machine, Paz Quechuquina, no, Paz Quechuquina no era, Paz, no, bueno, bueno, el que siga, el Paz Quechuquina, que no alcanzo a leer, que es Non Tue, creo que dice, ahí fue donde me parece que había hora de corte, me parece que ahí había para cambiar de ropa, a los que tenían cambio de ropa, y yo tomé sopa con fideo, que eso también muy bueno, pero antes, el primer puesto de abastecimiento yo comí. Había papa, así que papa al horno con sal, comí varias papas de esas, había unas empanaditas chiquitas, me comí 2 empanaditas, también una fruta, comí mucho. Y como me había dado unos tirones, tomé de una medio litro de agua, también tomé unos carbohidratos un poco, viste, como que me abastecí bastante, viste, como que me llené. No me llené a no poder caminar, obvio, pero ¿me entendés? Tomé mucho líquido, agua, mucha, y bueno, ahí yo todavía tenía carbohidratos, todavía no los había tomado todos, o creo que había tomado ya una botella, no había tomado una botella, perdón, en el primer puesto. Había tomado media botella, una cosa así, o capaz que sí, pero bueno, no recuerdo bien. Me acuerdo que el soft de agua lo vacié, pedí otro, lo volví a llenar, me lo coloqué en el cinturón
y bueno, y seguí. En el segundo puesto de abastecimiento que seguimos subiendo, me di cuenta que venía bien porque nunca más hubo tirones. Así que bueno, seguí más o menos la estrategia, seguí comiendo. Había pisetas, había comida real, o sea, bueno, harinas, carbohidratos. Agarré 2 pisetas en sándwiches, me fui comiendo 2 pisetas, comía alguna fruta. La fruta es muy bueno para ya puestos avanzados, cuando ya el estómago se nos empieza a querer, viste que ya estás muchas horas, esto para 110 kilómetros, les estoy hablando. Seguía consumiendo pastillas de sales. También hay otra cosa, cafeína. Yo no soy una persona de tener sueño, al contrario, me cuesta dormir porque soy hiperactivo, pero consumí una pastilla de cafeína al principio, una a la mitad y otra al final. Son 3 pastillas, yo nomás consumí, o 2, no recuerdo bien, 3 consumí, tres, no les voy a mentir. La última para ver si me daba un plus, pero no te da un plus la pastilla de cafeína, me dejó más despierto que nunca. Eh, pero bueno, cuestión, seguimos subiendo. O sea, Paz Rosales, al Paz Rosales tenemos casi 8 kilómetros. Todo en subida, son interminables. Del Paz Rosales al Paz Portuzuelo, que también es en subida, que vamos para acá arriba, es una locura, no llegás más porque es todo subida. Bueno, en el segundo también comí, recargué y ahí creo que ya me había tomado, si no recuerdo, una botella de carbohidrato y ahí tomé un gel, me parece. Porque sé que al principio tomé un gel. Probé uno de los de Nutremás que te daban con el kit. Muy rico. También me sentó perfecto. Que tenía cafeína. ¿No? Bueno. Segundo puesto. Del primero al segundo tenemos casi... al primero tenemos casi 8 kilómetros. Del primer puesto al segundo, casi 7. Que son kilómetros que son 7 kilómetros para arriba. Que hace cuenta que son 20. Y ahí donde se viene la parte heavy, que del segundo puesto al tercero teníamos 10 kilómetros. Teníamos que hacer cumbre en el Colorado y después empezar a hacer un descenso. O ahí yo fue que empecé a sentir los calambres. No me acuerdo, creo que ahí me parece empecé a sentir unos pequeños calambres. No, no, no. A ver, no, ahí yo me sentía bien ya, porque si no, no hubiese podido hacer el descenso. Del descenso del Colorado, ahí te das cuenta que realmente no es una carrera, como yo dije alguna vez, cómoda, porque mucha tierra, volaba mucha tierra, eh, ahí me torcí un par de veces, es un descenso complejo, es un sendero angosto, en picada, así, bueno, ahí bajamos al puesto Colorado 1, que en el Colorado 1 hay de todo, también. Ahí me parece que tomé Gatorade, un trago de Coca-Cola y no recuerdo si ahí tomé sopa, creo que tomé un vasito de sopa. La sopa va muy bien, la sopa, viste, te calma. La sopa por ahí, no, yo no metí mucho dulce, fui a la comida real, traté de comer mucho lo que es cosas que había elaboradas, como te digo, había empanaditas, había pisetas, había papa comía en todos los puestos. Yo tenía también, pero bueno, comía, alguna gomita para salir un poco lo dulce y bueno, líquido, carbohidratos siempre. Eh, pero creo que tenía, pero bueno, nada, una botella siempre de carbohidratos, después en la otra me puse un ¿cómo se llaman esto? Un Gatorade, no, no de esto, de estos jugos. Gatorade, un Powerade. Eh, bueno, ahí seguimos. El Colorado hicimos descenso en Colorado 1. Bueno, del Colorado 1 al Paz Machine teníamos 10 kilómetros interminables. Bueno, toda esa parte la hice con lo que tenía encima. Que ahí fue que se me terminó la primera botella de hidratos de carbono que en el Paz Machine preparé, si no recuerdo, o en el anterior. Había preparado la segunda botella. No, del Paz. Del Paz Colorado 1 al Paz Machine fui con una de maltodextrina, o sea, de carbohidratos líquidos y otra de Gatorade, del Powerade. Bueno, ahí teníamos que hacer cumbre en el Centinela, ¿no? Estamos acá. ¿Qué sucede ahí? ¿Qué sucede ahí? A ver, bueno, ahí lo manejé bien, bueno, corrí bastante,
las trepadas, bueno, nada, todo eso estrequineado un poco, pero ágil. Ahí venía Joya. Eh, bueno, pastillas de sal, no olvidarme las pastillas de sal porque yo recordaba anteriormente ya los tironcitos, ahí no hubo tironcitos, lo que vi mucho gente tomando medicamentos, que eso la verdad se ha puesto y se equivocan porque amigas y amigos el medicamento te da descompostura a la larga. Y bueno, nada, cuestión. En ningún momento me sentí mal del estómago, en ningún momento sentí nada. Yo iba controlando, orinaba cada tanto, o sea, seguidamente significa que venía bien. Controlaba el color de la orina siempre claro, o sea, no me deshidraté, no sentí que se me cerraba el estómago. El momento donde sentía algo raro, controlaba qué comer. Eso también es muy bueno conocerse uno mismo por ese tema, amigas y amigos, por saber qué comer. Porque no siempre tenés que comer harinas, y no siempre tenés que comer dulce, o no siempre tenés que... Por eso digo, la sopa va muy bien, que en los puestos hay sopa o líquido, tomar el líquido, o con fideo, que tienen, algunas tenían fideo. Bueno, llegamos a Paz Machine. Paz Machine un antes y un después. En el Paz Machine creo que recargué los carbohidratos, eh, las botellitas de carbohidrato, no recuerdo bien. Bueno, comí y ahí es donde salimos de Paz Machine, amigos y amigas. Ahí fue el infierno helado. Ahí donde me di cuenta que realmente, bueno, si llevamos guantes, con la misma que se te cae de la nariz, la alergia, como quien dice, el agua, vas mojando el guante. Y si hace mucho frío, después te congelás los dedos y no te das cuenta. Sacátelo al guante. Yo me di cuenta más tarde. Tenía un abrigo en el chaleco, tuve que frenar, ahí se me aflojaba, ahí me aflojó todo, porque hacía mucho frío en Paz Machine, que era, no sé, no era tan bajo ahora que lo veo acá. Pero hacía muchísimo frío hacía en Paz Machine. En Paz Machine, ¿qué hora sería? 9, 10, 11, 12, 1, 2. Y las 3, 4 de la mañana sería, ya plena helada. Cuestión, salimos de ahí, me dieron ganas de ir a hacer del 2. Hice del 2, vi que estaba todo normal, o sea, nada extraño. Ahí me di cuenta que me estaba alimentando bien, o sea, porque también lo que uno despide dice mucho de cómo estamos, o sea, en cuanto a la orina, en cuanto a la materia fecal, la consistencia, o sea, y vos ves, o sea, y en una carrera tenés que controlar esas cosas. Yo se los digo para que ustedes da un poco de, viste, bueno, ahí aproveché, ya me puse el suéter, me saqué los guantes y seguí. Paz Machine, todo bajada. Eso se corrió todo. Se corrió que eran 16 kilómetros hasta el Quechuquina. Eso lo corrí todo, hasta en la parte donde medio que sube, eso lo corrí todo porque eran 16 kilómetros y yo sabía que las distancias acá tienen eso, ¿no? Que son 16 kilómetros que parecen 20, son 6 kilómetros que parecen 15 y así sucesivamente. Bueno, lo corrí todo hasta el Pasque Chuquina, que quise filmar ahí un poco y no sé, el celu no filmó, que ahí había de todo y ahí terminé. ¿Qué tomé ahí? Ahí comí, me parece, bananas. Sí, no, comí poco, iba gestionando, ¿viste? A veces te avasallaban, ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas? Yo les decía, déjenme pensar, y escuchaba a mi cuerpo, te juro por Dios que hacía eso. Ahí comí fruta, naranja, banana, y no sé si no me llevé algunas gomitas, ¿qué comí ahí? Bueno, recargué líquidos, agua, tomé agua, recargué, eh, y bueno, había comido mucho en otros puestos, ¿viste? El tema de la comida también no es necesario sí o sí comer a morir. Pero algo, no sé si no comí alguna papa y salí comiendo una banana. Del Paz Quechuquina. Que ahí ya fue un alivio porque ya no hacía frío, ¿viste? Era como que toda la carrera estuvo templada hasta Paz Machine. Paz Machine fue un antes y un después volvió el calorcito templado, como quien dice, bueno. Después íbamos a Paz, no tuvo, bueno, no sé qué dice, que también tuvimos una pequeña subida que no la recuerdo porque la he pasado bien ahí. Hay mucho monte de pino,
después de que teníamos casi 7 kilómetros a ese puesto, llegamos, que creo que ahí también lo pasé medio rápido, o sea, y después de ahí teníamos 10 kilómetros a Paz del Lago. Esos 10 kilómetros subimos, todo joya, después bajamos un rocío y el Paz del Lago, otra tortura. Ahí nos metieron al lago. Nos metieron al lago, pero nos metieron bien metidos al lago. Hasta la cintura y en unas partes donde sale como de la montaña, ¿no? El canal, eso no les puedo explicar. Eran unos trayectitos, como una cruzadita, pero el lago estaba templado, era una pileta climatizada al lado de lo que era el agua que salía de la montaña. Paz del Lago, acá, antes de empezar a subir el Quinalahue. Paz del Lago, terrorífico, el agua, pero bueno, ahí seguimos firme con el tema de las sales cada 1 hora. Al principio dupliqué porque, bueno, ustedes ven que arrancamos muy a tope. Significa que hay una demanda extrema de todo, de sales, electrolitos, combustible a pleno. Después como que, bueno, ven, la mayor parte, la parte más dura de la carrera es al principio y al final, que tenés el Quinalahue. Que son las dos partes donde vos tenés que gestionar muy bien el tema de hidratos de carbono y de hidratación. Tomar agua, sí, yo venía tomando agua. Las sales, antes de tomar las sales, yo me aseguraba de comer algo. ¿Qué comí? A ver, ¿qué comí? Bueno, antes de tomar las primeras sales, creo que comí un poco de una barra de cereal. Las tomaba con agua. Bueno, después del primer puesto comí bien. Y después, no sé, cuando salía de los puestos que salía comiendo, comía y ahí me tomaba una sal. Trataba de tener siempre algo sólido en el estómago antes de tomar la sal para que no me caiga mal. Bueno, Paz del Lago. Nos hicieron pasar por el agua todos mojados. Ahí frené un cacho, me saqué las medias, me saqué la tierra. No me cambié porque no había llevado nada para cambiarme. Yo llevé todo lo puesto, no llevé las bolsas ni nada de eso. No quería, viste, yo me daba más tranquilidad ir con lo puesto, aunque fui con los pies mojados toda la santa carrera. Ahí me saqué en el Paz del Lago, me saqué la tierra, bueno, ahí tomé sopa nomás así líquida. No sé si recargué o no, pero bueno, un poco como que bajé a tierra, ahí había varios corredores y me comí un sacramento, que había unos sacramentos hojaldrados riquísimos. Bueno, y ahí ya empezamos a subir. Y empezamos a subir, y ahí, bueno, empezar a trequinear, trekking. Pero tenías como que subías, y unas bajadas, unas subidas, hasta que llegamos a Pascoihue, que es antes de empezar a hacer cumbre del Quinalahue. Ahí Pascoihue, ni hola, dije, pasé. No, ahí en Pascoihue me di cuenta, ya se había amanecido todo, ya era 8:00 de la mañana, o 9 o 10, me saqué todo lo de abajo y me dejé remera con rompeviento nomás, porque ya empecé a transpirar otra vez y yo digo, bueno, fue durísimo esas partes, viste, de transpirar y frío y calor y frío. Me saqué todo y ahí recargué hidratos de carbono, las 2 botellitas otra vez que me quedaba todavía, ahí recargué, recién ahí. Bueno, todo el resto de la carrera manejé con las 2 botellas de hidrato de carbono, que era 1 litro, más medio litro de agua, lo iba manejando, donde se me terminó una, metí un Gatorade, y así sucesivamente. Bueno, empezamos a hacer cumbre el Quinalahue. Acá viene la parte crítica mía. En la última crestita del Quinalahue, ahí, que creo que es acá, ahí es donde yo morí, gente. Ya en la última parte de eso, donde vos ya salís del monte para hacer cumbre, ahí yo ya no me di cuenta que había hecho una muy buena carrera gestionada en lo que es líquidos y en lo que es comestible, porque nunca me desmoralicé, nunca tuve bajones anímicos. Fue todo muy consciente y bueno, hoy, ahora me acuerdo, ¿no? Pero bueno, ahí me senté. Que ahí me alcanzó Alexis, un amigo de La Rioja o de la zona ahí de La Rioja, que veníamos juntos. Bueno, yo después me le fui un poco adelante porque hice un descenso, gasté lo último que me quedaba y subiendo ahí me senté,
bajé un cambio, ahí donde fue que yo ya me sentía un poco mareado, porque toda una noche corriendo de 9 de la noche hasta las 8 y pico de la mañana que amanece, es una locura. Yo hacía rato que no corría de noche tanto. Comí el sándwich, porque yo ya ahí ya no sentía ganas de comer, sabía que no entraba, viste, alimento sólido. ¿Qué comí, gente? Sándwich de queso y palta. Acá en la cumbre del Quinalahue, mi sanguchito de queso y palta, la mitad, mandé unos mensajes que no llegaban, pero bueno, por lo menos como que está, y ahí retomé, con otra energía. Hice cumbre y una vez que haces cumbre tenés que empezar a bajar. Bueno, que también tenés 10 kilómetros de descenso, amigos, 10 kilómetros de descenso, interminable. Paz Colorado 1. A ver, no, perdón. Tenés del Coihue al Colorado 2, 12 kilómetros. ¿No? O sea, 6 kilómetros ascenso, 5 de ascenso y 7 de descenso. Hasta acá, perdón. Me había ido al principio, pero creo que era parecido. Acá. En Paz Colorado 2, ahí ya donde está lleno de gente, ya es de día, están todos los corredores de 70. Que ahí al poquito tiempo ya se me completaron los 100 kilómetros, porque yo había largado desde el camping, superando mi tiempo en 100 kilómetros, pero como por 40 minutos, bueno, todo es excelente. Ya ahí yo ya estaba bien, bueno, no sé si comí unas bananas y no comí mucho más, sinceramente. Al rato me tomé el segundo gel y creo que por ahí capaz que tomé una pastilla de, no recuerdo, o anterior a ese había tomado, antes en el Paz Coihue, creo que tomé una, o subiendo el Quinalahue creo que tomé una de cafeína. Bueno, ahí después tomé un gel en el Colorado 2 y después, bueno, básicamente seguía con las sales. Por allá sentí una cosita, subiendo el Quinalahue sentí como algo ahí, tomé una de sal, hidratándome y bueno, después quise comer acá en el Colorado 2 una empanadita y no entró bien, no la podía ni masticar, así que no, dije no, sólido no. Comí fruta, naranja y banana. Cuando te sentís medio que no, metele fruta, sopa si hay sopa. Ahí en el Colorado 2 creo que había sopa que le pedí al chico y me dio sopa líquida, tomé sopa líquida y continué. De ahí en más, bueno, ya es a meta, como quien dice, tenés un par de subidas más, se hace eterno la última parte, caminé bastante ahí, pero bueno, la verdad que una gestión de carrera excelente porque pude terminar corriendo a la carrera, con las provisiones bien, porque con lo que salí llegué, o sea, salí con peso, llegué con peso, con los pies mojados, llegué corriendo, salí corriendo, llegué corriendo, corrí toda la noche. La verdad que una carrera 10 de 10. Bueno, yo fui de vacaciones, o sea que no competí, pero fui sabiendo lo que había entrenado. Significa que no había entrenado como para ir a buscar un podio, había entrenado para lo que logré, que 19 horas y media, creo que tardé, algo así, en los 110 kilómetros. Este es mi número por si quieren buscar mis tiempos. La verdad que nada que decir negativo, todo positivo, porque en la gestión de carrera excelente, no tuve lesiones, no tuve grandes caídas, me torcí un par de veces, pero bien, eh, no me descompuse. Al otro día, bueno, salí a correr también, no a correr, a hacer un trekking, a caminar como 3 horas, así que seguí subiendo al día siguiente de la competencia. No tomé medicamentos en todo el recorrido, que estaba lleno de corredores tomando medicamentos, en los ketorolac. Yo no usé ninguno, no sentí dolores, no nada, las rodillas, nada de rodillas, los pies como tal, sí por el tema de que mucho tiempo mojados, pero nada, una gestión de carrera excelente. No es porque lo esté contando yo sobre mi carrera, sino te diría, che, mirá, me sentí. Fatiga muscular, sí, obvio, porque competí más de la mitad de la carrera, el 70% de la carrera. Me faltó este último 25%, el 75% de la carrera, bien. Me faltó este último 25%, que es una gran parte por no haber hecho el desnivel suficiente, pero la verdad que es una gestión de carrera excelente.
Lo único que tengo para decir es que, bueno, quizás se vuelvan en algún momento, pero bueno, los costos son muy elevados, así que creo que no es una carrera para mí todavía. Pero lo logramos, amigos y amigas. Nos trajimos la medalla de finisher, superando los tiempos anteriores en 100 kilómetros como por 40 minutos, en 104, porque Utach, si tiene 100 kilómetros reales, 110 kilómetros reales, perdón, porque esta es de 110, buenísimo, quiere decir que es la segunda vez que hago 110. A mí en el reloj me marcó 104, por eso yo esta vez salí del camping acá a la largada, teníamos 2 kilómetros como con casi 100 positivos. Terminé haciendo como 114, pero bueno, yo lo paré en 110 al reloj, que fue antes de hacer pasando el mirador Las Bandurrias, por ahí ya me dio 110, lo paré, lo volví a prender, que tenés como 2 kilómetros a meta, desde ahí arriba. Así que nada, suerte que lo hice así porque a muchos corredores no le dio 110, le dio 108 y monedas, 109 y monedas. Así que bueno, amigos, acá me despido. Una carrera excelente. Ya saben, aprendan a gestionar muy bien el tema del consumo de sales. Coman comida real en las carreras largas. Tengan cuidado con los geles. Los geles hay que administrarlos muy bien. No vayan a puro gel. Cuando arrancan una carrera y arrancan en subida, carbohidratos líquidos. No arranquen con los geles porque el carbohidrato líquido es mejor asimilable, pero no, los de sobrecito te saturan porque son muy dulces, tienen muy de todo. El carbohidrato maltodextrina son carbohidratos que se compran en farmacias, ¿viste? Bueno, en farmacias que elaboran cosas o tal. Eso está bueno porque como más neutral, lo preparás con algún juguito tranqui. En cambio, los que vienen en sobrecito son fuertes, pero bueno, no importa. O sea, si tenés el de sobrecito, pero todo lo que vayas a probar, probalo en entrenamiento. Pastilla de sales siempre, cada 1 hora, y si sentís algún tironcito, duplicar la dosis, aunque sea, porque acá tenemos que tener en cuenta que es todo subida al principio, o sea que arrancamos con la adrenalina a tope, por ahí se nos van los ritmos de rápido y vamos a tener un desgaste mayor, así que pastillas de sales sí o sí porque tienen sales, electrolitos, potasio y un montón de cosas que nuestros músculos necesitan para no contracturarse, lesionarse y etcétera, etcétera. Entrenar muy bien, hay que entrenar muy bien. Yo se los digo, con 10 años de experiencia ya en el deporte, en todo tipo de deporte, no solo en correr, sino que el deporte de lo que son ejercicios de musculatura, cardio, bueno, de todo, porque yo hago muchos deportes. De competencia solamente lo que es ultradistancia, después hago gimnasio, natación, ciclismo, hacia cicloviaje, porque antes de la carrera, acá, bueno, en mi canal de YouTube van a encontrar un video que hice viajando a Tandil. Así que bueno, amigos y amigas, me despido. Esta fue mi carrera y se hizo largo el videito. No sé cuánto estará durando porque no lo estoy viendo. Gracias a los que colaboraron. En estos días se sortea el termo y el vaso térmico. Así que bueno, un abrazo. Sigan entrenando, hidratarse bien y cualquier suplemento que quieran probar es antes de competencia. Sales y electrolitos, comida real y no hay medicamento. El medicamento es por si nos caemos para poder llegar de puesto a puesto. De otra forma, el medicamento es trampa o casi, porque en definitiva, si estás totalmente fatigado y no entrenaste y tomás ketorolac, es al pedo, porque la vas a sentir la fatiga. Y si tomás antiinflamatorio, vas a ir de cuerpo y no vas a poder retenerlo, porque el antiinflamatorio hace eso. Tengan cuidado con los remedios. No compren con esa. Amigos, un abrazo y nos vemos en la próxima carrera o en el próximo entrenamiento que creo que ya es hoy. Hasta luego.